Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy para el seminario que fue medio extraordinario, aprovechando la visita del doctor Leonardo Mingari. Le voy a leer una pequeña semblanza y después les explico el por qué nos está visitando. Entonces, él es un investigador del Instituto de Barcelona Geosciences, que depende de la CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Él es graduado en física y se doctoró en ciencia de la Tierra en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, en el Barcelona Supercomputing Center y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en Barcelona Geosciences. Es uno de los desarrolladores del modelo de transporte de partículas, el FOL3D, y algunas de las áreas de investigación en las que ha trabajado incluyen modelo de dispersión y transporte de cenizas volcánicas, física de la atmósfera, modelos de predicción del tiempo, técnica de asimilación de datos, modelado de tormentas de polvo y suspensión de depósitos volcánicos de caída, y desarrollo de aplicaciones HPC para geociencia. Entonces, el motivo de su visita es para poder retomar lo que se tenía antes de la pandemia, los pronósticos de dispersión de ceniza de los principales volcanes activos de México. Lo teníamos activo para el Colima. La idea ahorita es ampliarla a otros volcanes como el Chichón, el Pico de Orizaba, aun cuando ahorita no esté en una etapa eruptiva. Y por otro lado, hacer trabajos para evaluar la amenaza en caso de que alguno de esos volcanes vuelva a tener una erupción pliniana, como por ejemplo el Chichón en 1982 o Eduardo Balzar para el volcán Atitlán en Guatemala. Entonces, ahorita él vino a apoyarnos para el código FOL3D corre en el LAVIS, porque requiere ciertos recursos de cómputo y ahorita estamos como echando a andar rutinas para que automatizar ciertos procesos y otros hacerlo fuera de línea, pero para que ellos puedan hacer su trabajo de tesis doctoral. Él trabaja, si recuerdan, el año pasado vino Arnau Volker, que trabaja en la misma institución donde él trabaja y digamos un proyecto que tenemos desde hace varios años y ahorita ya lo vamos a retomar 100%. Okay. Muchas gracias. Y él ahorita nos va a platicar un poco de lo que ha estado haciendo en diferentes aspectos con diferentes metodologías. Muchas gracias, Leonardo. Adelante. Bueno, gracias. Buenos días a todos y gracias a Lucía por invitarme. Así que bueno, esencialmente de lo que voy a hablar es de nuestro trabajo en el desarrollo de software y además de simulación de plumas volcánicas en el contexto de proyectos europeos que buscan básicamente explotar recursos HPC, ¿sí? De computación de alto rendimiento. Entonces esa es un poco la idea. Nosotros estamos desarrollando nuevas técnicas que nos permiten explotar estos recursos de alto cómputo que implican correr simulaciones a mayor resolución, a más grandes escalas de dominio o con ensambles de simulaciones, ¿no? O sea, realizar varias simulaciones al mismo tiempo. Y entonces es un poquito de lo que voy a hablar. Entonces, pero antes de hablar de eso, un poquito para poner en contexto, todo esto se hace dentro de las iniciativas europeas para HPC, ¿sí? Porque ahora Europa está como poniendo muchos recursos para desarrollar y explotar las supercomputadoras, ¿sí? Que se están instalando. Y básicamente, ¿no? La idea es que para simular cualquier componente del sistema terrestre, ¿no? Nosotros necesitamos usar modelos de muy alta dimensionalidad, modelos que requieren muchos recursos de cómputo, y para eso resulta crítico usar la supercomputación, básicamente. Entonces, dentro de este contexto es donde la Unión Europea está invirtiendo muchos recursos, coordinando la participación de diferentes países de la Unión Europea para desarrollar una infraestructura bastante ambiciosa para instalar superordenadores nuevos, desarrollar nuevas aplicaciones HPC, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, aquí pongo como ejemplo que se han invertido alrededor de 7 billones de euros para estos proyectos en el año entre 2021 hasta 2027, ¿sí? Entonces, hasta el momento, dentro de
dentro de estas iniciativas se han instalado, bueno, varios superordenadores, pero lo más importantes actualmente son tres superordenadores de pre-exascale, que ahora les voy a mencionar un poquito qué significa, pero que son los más potentes de Europa, que son estos que están aquí, que es, aquí vamos a buscar el mouse, este que es el Lumi en Finlandia, después tenemos al Leonardo en Italia y tenemos al Mare Nostrum en España, sí, en Barcelona. Entonces estos son los tres ordenadores más potentes que tenemos actualmente, que son ordenadores de pre-exascale, y bueno, se están desarrollando toda la infraestructura necesaria para mantener estos, para instalar y mantener estos ordenadores, así como el desarrollo de aplicaciones nuevas y bueno, todas las habilidades nuevas que se necesita para explotar estos recursos, ¿verdad? Y pronto se estima que para el año que viene ya tendremos en Europa las primeras supercomputadoras a exascala, ¿no? Que van a ser estas dos que, si todo sale bien, saldrá para el año que viene, pero a veces puede ser que se demore un poco más. Y bueno, entonces estos recursos se pueden usar por cualquier usuario, por lo menos de la Unión Europea, que lo solicite. Y bueno, tantos investigadores y autoridades públicas, industria, puede solicitar recursos y acceder a esto. De fuera de la Unión Europea, no estoy tan seguro de si se puede acceder o no, pero seguramente si hay alguna participación en algún proyecto europeo se puede acceder, ¿sí? O sea, como colaboradores o algo así, pero no me queda muy claro. Sí, no recuerdo, ¿eh? El Jules Verne seguro que va a estar en Francia, pero el Júpiter no recuerdo. No, no sé. Te lo tendría que buscar. Ok, entonces básicamente estas iniciativas, ¿no? La iniciativa de EuroHPC, por ejemplo, es lograr generar estos recursos de última generación para alcanzar lo que es, la escala de la exascala, ¿no? La computación a exascala. Entonces, básicamente, digamos, la iniciativa esta tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Que es, por un lado, la infraestructura, que es lo que ya les dije, que implica la instalación de estos nuevos superordenadores. Después el desarrollo de las aplicaciones, que para esto, por ejemplo, se han lanzado diferentes centros de excelencia para aplicaciones HPC. Y después todo el tema de la integración con la industria, ¿no? Cómo lograr que esto pase bueno, al público o a la industria y que digamos, que haya una interacción con todo lo que es la parte científica, de desarrollo, de investigación, ¿no? Entonces, acá por mencionar un ejemplo, ¿no? Este es el superordenador que está instalado en Finlandia, ¿sí? Que este es el más potente de Europa actualmente y es el quinto más potente del mundo, por lo menos la última vez que miré el ranking, es el quinto más potente del mundo. Entonces, este ordenador alcanza una performance máxima, ¿no? De poco más de 500.000 petaflops, ¿sí? Que se refiere a la cantidad de puntos flotantes de operaciones de puntos flotantes que puede realizar por segundo, ¿sí? Y el objetivo básicamente es llegar a la exascale, a la exascala, que implica que es un exaflop, ¿sí? Es equivalente a 10 a la 18 operaciones de puntos flotantes por segundo, ¿sí? Que más o menos equivale como a tener 1 millón de laptops corriendo al mismo tiempo, ¿sí? En términos de rendimiento. Sí, y entonces esta Lumi que les digo, más o menos está alcanzando medio exaflop, ¿sí? Por eso le llamamos pre-exascale, pre-exascale, ¿sí? Y entonces estos son todos los miembros de los países miembros de EuroHPC, ¿sí? Entonces, esto es un esquema, por ejemplo, de un nodo del supercomputador, superordenador Lumi, ¿sí? Un nodo GPU. Entonces, fíjese que aquí tenemos, primero, tenemos diferentes cores tradicionales, pero que están acoplados además con diferentes GPU, ¿sí? Cada uno de estos chips son diferentes GPU que están conectadas por diferentes buses. Entonces,
Básicamente esta topología de hardware es bastante complicada, entonces los, digamos, el desarrollo de código para lograr hacer funcionar aquí termina siendo bastante más complejo que el desarrollo tradicional, ¿sí? Porque ahora hay que tener, estamos hablando de arquitecturas heterogéneas, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de arquitecturas que tienen que coordinarse entre sí y comunicarse entre sí. Entonces todo esto es bastante complicado porque implica, im- porque para ganar performance nosotros necesitamos perder portabilidad, ¿no? Porque ahora un código que funciona acá quizás no va a funcionar en otro ordenador. Entonces el desarrollador tiene que tener en cuenta cómo es la topología de este hardware para poder programar correctamente, ¿no? Porque quizás la transmisión de información por este bus es mucho más lenta que por este, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tiene que tener en cuenta el desarrollador. Ahora, normalmente uno cuando desarrolla no se preocupa mucho por cómo es el hardware, sino que utiliza un lenguaje de programación y listo. Pero aquí necesitamos tener un poquito más de conocimiento de cómo es esta topología. Entonces, uno de los challenges que nosotros ahora nos enfrentamos es, bueno, tenemos que perder portabilidad para ganar performance o tenemos que tener un balance ahí, ¿no? Y además, cada GPU tiene su compilador particular, bueno, todo empieza a complicarse un poquito más. Entonces, estos son los nuevos desafíos que uno tiene cuando desarrolla aplicaciones HPC para estos ordenadores de última generación, ¿verdad? Sí, a veces uno encuentra que, por ejemplo, los compiladores tienen errores, ¿no? Porque son muy nuevos y, y bueno, entonces hay diferentes modelos de programación que uno tiene que emplear dependiendo de la situación. Entonces, estas son algunos de los problemas que ahora nos estamos enfrentando. Y entonces, dentro del desarrollo de software, perdón, tenemos diferentes centros de excelencia, como les había mencionado, y uno de los cuales es CHIS, que es en el cual nosotros trabajamos y del que voy a hablar un poquito. Sí, es centro de excelencia en tierra sólida, digamos, en Solid Earth, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se están desarrollando diferentes flagships codes que se llaman para pronosticar o hacer hazard de diferentes riesgos geológicos. Entonces, por ejemplo, tenemos para terremotos o sismología computacional, tenemos hidrodinámica, volcanología, tsunamis, bueno, glaciares, geodinámica, tomografía, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes software para cada uno de estos, o más de un software para cada uno de estas áreas, básicamente. Entonces, el principal objetivo de este proyecto es optimizar estos códigos que ya quedaron un poco obsoletos, ¿sí? Para poderlos adaptar a estas nuevas generación de superordenadores. Entonces tenemos que hacer optimización de código en términos de performance para que puedan correr en diferentes aceleradores, en diferentes GPU, en diferentes arquitecturas, lograr escalabilidad. También, por ejemplo, la containerización usando Docker o cosas parecidas, mejorar la portabilidad y bueno, y preparar en suma, preparar estos software para poderlos usar en estos nuevos superordenadores, ¿sí? Porque muchos por ejemplo, para mencionar un ejemplo, nosotros teníamos, este es el software que le voy a hablar ahora, el modelo Full 3D, que corría en los superordenadores antiguos sin problema, pero ahora en estos ordenadores es prácticamente mandatorio correr con GPU, porque si uno quiere correr en uno de estos ordenadores y pide un nodo, automáticamente le asignan GPUs. Y si uno no usa esa GPU, está perdiendo un montón de horas de cómputo, que vale mucho dinero, ¿sí? Entonces es prácticamente obligatorio que estos nuevos software corran con GPU. Entonces ahora nuestro software que antes corrían con superordenadores de hace 2, 3, 4 años, ya ahora están quedando obsoletos y hay que desarrollarlos, básicamente actualizarlos. Bueno, sí, entonces nosotros nos estamos enfocando básicamente en este modelo, que es el modelo de dispersión y transporte de plumas volcánicas, ¿sí? Estamos hablando de transporte atmosférico esencialmente. Y entonces esto es uno de los flagship scopes que están incluidos en el, en el Centro de Excelencia CHIS.
¿Y qué más? Es un software abierto, es un modelo euleriano para transporte pasivo en la atmósfera y también para deposición de diferentes especies atmosféricas, ¿sí? Básicamente nosotros lo usamos para ceniza volcánica o gases volcánicos, pero también se puede usar para mineral gas y otras especies, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba un poquito, ¿no? Que nosotros tuvimos que rediseñar el código desde cero, básicamente, para poderlo adaptar a los requisitos de la computación a exascala. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, básicamente hicimos optimización de la memoria, mejor paralelización, vectorización del código, porting a GPUs, eh, portabilidad, ¿no? Y también balance de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros corremos en paralelo, cada procesador va haciendo diferentes tareas y la idea es tener un balance, ¿no? Que más o menos cada tarea o que cada procesador haga más o menos la misma carga de tareas. Bueno, operaciones de input y output asíncronas y, bueno, y básicamente preparar para las arquitecturas heterogéneas que son los que predominan en estas nuevas superordenadores. Entonces esto está escrito en MPI con OpenACC, utilizando Fortran moderno. Tiene la posibilidad de correr con ensambles, no sé qué pasó. Ah, aquí. Tiene la posibilidad de correr con ensambles, tiene input-output paralelos, ¿sí? Y bueno, actualmente más o menos tiene una escalabilidad más o menos buena, pero la versión del código para GPU, la escalabilidad todavía no es muy buena, ¿sí? Entonces estamos trabajando mucho todavía con desarrollos del código. Pero para un clúster normal, sin GPU, los clústeres tradicionales, esto funciona con bastante buena escalabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos, bueno, hay diferentes repositorios que son públicos, ustedes pueden descargar, instalar el modelo, se puede correr en un clúster, pero también se puede correr en un ordenador estándar, ¿sí? O en una laptop, no hay problema. Em, y hay diferentes repositorios, hay un repositorio para el código principal, hay un repositorio para la versión GPU, hay un repositorio para una mini-app que sirve más o menos más que nada para desarrollo, ¿no? No es de utilidad para el usuario, pero es útil para el desarrollo. También hay una documentación y aquí, por ejemplo, es un screenshot de la user guide del modelo. Entonces, aquí ustedes tienen toda la información del modelo, cómo correrlo, tienen tutoriales y etcétera, ¿no? Entonces creo que es un poquito difícil al principio porque hay que entender todas las posibilidades, pero creo que está bien explicado y cualquiera lo puede ejecutar sin problemas. ¿Qué más? Entonces aquí un poquito de las aplicaciones que nosotros le damos al Full 3D. Básicamente, bueno, nosotros corremos esto en estos superordenadores que yo les hablaba, los más potentes de Europa. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de explotar al máximo los recursos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos explotar al máximo los recursos? Primero, porque necesitamos cubrir dominios más grandes, necesitamos tener resoluciones cada vez más altas, necesitamos, por ejemplo, si nosotros queremos usar esto para un pronóstico operacional en real time, necesitamos tener pronósticos con, con unos time constraint pequeños, ¿no? Entonces necesitamos utilizar los máximos recursos posibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro unas imágenes que nosotros le provimos al LIMOS, que sería la Agencia Meteorológica de Islandia, cuando ocurrió la erupción en 2021. Entonces nosotros corríamos como un servicio operacional y todos los días publicábamos estos productos y se lo proporcionábamos a la Agencia Meteorológica de Islandia. Y también lo hicimos para la erupción de La Palma y también esto proporcionábamos todos estos productos cada día a las autoridades, ¿no? Entonces, para esto teníamos que usar todos los recursos de cómputo que teníamos a mano, básicamente. También otro motivo por el cual necesitamos explotar los recursos HPC es, por ejemplo, si nosotros queremos proporcionar eh, pronósticos probabilísticos, ¿sí? Ahora va a ser como requisito
en el futuro ya va a ser requisito como estándar para dar soporte a aviación, proporcionar no el pronóstico determinístico, que es lo que se hace estándar ahora, por ejemplo, por las diferentes BAC del mundo, que son los que se encargan de dar las alertas de ceniza volcánica, que ellos corren, hacen una simulación y proveen un pronóstico, ¿sí? Pero eso es un solo pronóstico que puede tener errores. Entonces, para tener en cuenta las incertidumbres en todos los parámetros de entrada, uno puede dar pronósticos probabilísticos y para hacer eso lo que hacemos es corremos un ensamble de diferentes simulaciones, corremos 100 o miles de simulaciones y calculamos diferentes estadísticas y damos cuál es la probabilidad de que afecte, por ejemplo, tal zona de vuelo o diferentes estadísticas, ¿no?, que se pueden calcular. Entonces esto va a ser un requisito mandatorio en el futuro y entonces estamos un poquito trabajando en esto y por eso también esto implica tener recursos de alto rendimiento porque necesitamos generar al mismo tiempo varias simulaciones, cientos o miles, ¿no? Y también lo usamos para hacer esto, lo que se llama los Probabilistic Volcanic Hazard Assessment, ¿sí? Que pueden ser para dispersión de tefra o para depósitos de tefra, que también necesitamos para hacer estos hazard assessment, necesitamos correr miles y miles de simulación teniendo en cuenta, por ejemplo, diferentes escenarios meteorológicos o diferentes probabilidades de erupción o del término fuente, ¿no? Entonces, esto implica realmente generar muchísima información y explotar mucho cómputo para generar muchas simulaciones. Otra cosa que lo usamos es para la asimilación de datos, ¿sí? Esto es, nosotros para mejorar las skills de los pronósticos, es esencial que incorporemos datos de observación. Entonces, para eso lo que nosotros usamos es esquemas de asimilación basados en ensamble. Entonces, esto también necesitamos hacer simulaciones por ensamble y requerimos de vuelta explotar cómputos HPC. Y bueno, y otras cosas que lo usamos, bueno, esto es para modelar la suspensión de ceniza volcánica, ¿sí? Esto cuando tenemos depósitos de cenizas volcánicas después de una erupción, eso se puede removilizar por acción del viento y eso puede prolongar, digamos, los efectos de una erupción durante varios meses. Eso nos ha ocurrido en la Patagonia, nos ha ocurrido en Islandia. Entonces también podemos usar esto que es como una especie de... Es como simular una tormenta de polvo, pero para depósitos volcánicos. También lo hemos usado para reconstruir erupciones históricas o para inversión de términos fuentes, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones para que hemos usado este modelo. Y además, bueno, el FOL 3D tiene diferentes usuarios alrededor del mundo, diferentes instituciones públicas, diferentes en el sector académico y también en el sector privado. ¿Sí? Estos son algunos de los usuarios que usan Pol 3D, algunos lo usan para hacer pronósticos operacionales, otros para investigación. Ok, entonces, bueno, esto es una de las cosas que le había mencionado, que lo muestro como ejemplo, que dentro del proyecto CHIS lo que queremos hacer es hacer un, un Probabilistic Volcanic Hazard Assessment, pero para Europa, ¿sí? Entonces queremos tener un mapa global de Europa, ¿sí? Que tenga en cuenta todos los volcanes más importantes, ¿sí? Entonces, integrar toda esta información en un mapa de riesgo que sea homogéneo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer tanto a nivel local para hacer mapas de depósito, ¿sí? Para esto vamos a usar simulaciones a 2 kilómetros de resolución y también a nivel más global, que es, o sea, a nivel europeo, para hacer un mapa a 10 kilómetros de resolución bueno, que nos dé las zonas más peligrosas para volar, básicamente, ¿sí? Entonces, esto es probabilístico de vuelta porque vamos a hacer varias simulaciones teniendo en cuenta varios escenarios y vamos a proporcionar diferentes productos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que se exceda, no sé, tal deposit thickness o cuál es la probabilidad de que cierta región
no se pueda volar o que sea riesgo para las aeronaves, etcétera, ¿no? Entonces esto, bueno, vamos a incluir de momento los principales volcanes o zonas volcánicas de Europa, pero la idea es que esto pueda ser extensible de forma incremental. Entonces a futuro se pueda ir incrementando, incorporando nuevos volcanes, ¿no? Entonces esto es un poco de la idea de lo que estamos haciendo ahora y de todos los desafíos que esto implica, porque la generación de datos que se necesita para esto es muy impresionante, digamos que no tenemos dónde almacenarlo, entonces eh, hay que pensar otras cosas que uno normalmente no pensaría, así como también los tiempos de cálculo, porque para hacer todas estas cantidades de simulaciones demandan mucho tiempo de cálculo. Mm, sí, y esto es un poquito el dominio que vamos a incorporar, ¿sí? O sea, a nivel europeo vamos a incorporar todo este dominio que está acá, pero vamos a tener a nivel regional diferentes zonas para cubrir Islandia, para cubrir este volcán, el Jan Mayen, aquí estos de Portugal, de Canarias, de Italia, de Grecia, y bueno, y por supuesto esto vamos a ir aumentándolo más en el futuro, ¿no? Y sí. Ok, entonces esto, la cuestión del ensemble modeling es lo que le decía, que tradicionalmente se utilizan los modelos de dispersión para proveer pronósticos determinísticos. Entonces, la idea es ir un pasito más adelante y empezar a utilizar los ensemble modeling para generar pronósticos probabilísticos, y esto, bueno, genera nuevos desafíos que, por ejemplo, cómo tratar con la cantidad tan grande de datos que hay, cómo interpretar estos datos, cómo aplicarlos, ¿sí? Porque nosotros tenemos un ensamble de pronósticos y ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, podemos dar la media, pero esa media a veces no es significativa, o sea, esa media puede no ser una solución física del problema real. Entonces, realmente hay que pensar cómo interpretar toda esta información, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Y la cuestión es, bueno, ¿por qué esto, el ensemble model importa? Y para tener en cuenta, ¿no? La incertidumbre en los parámetros de entrada. Cuando uno tiene una erupción hay un montón de parámetros de entrada que desconoce o que son inciertos, ¿sí? Por ejemplo, la altura de columna o los datos meteorológicos o, bueno, muchos más. Y otra cosa importante es que esto nos permite cuantificar los errores o las incertezas de los outputs de los modelos, ¿sí? Entonces ahora podemos proveer un pronóstico, pero además decir cuál es la incerteza asociada a ese pronóstico, mejorar digamos, la performance de los pronósticos, implementar métodos de asimilación de datos y además también implementar métodos de inversión, ¿sí? Por ejemplo, uno puede simular tener varias simulaciones y y poder a partir de eso inferir cuál podría haber sido el término fuente más probable consistente con algún dataset de observaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son dos tipos de términos fuentes que se pueden definir para, para iniciar el modelo, ¿sí? Esto sería la distribución vertical de la columna eruptiva, la masa, cómo se distribuye sobre la columna eruptiva. Entonces podemos elegir diferentes parametrizaciones y para generar los ensambles lo que vamos a hacer es perturbar algunos de estos parámetros. El más importante es la altura de la columna, que es este Z0 que está aquí. Entonces nosotros podemos perturbar ese parámetro y a partir de esa perturbación generar, bueno, el ensamble, ¿sí? Entonces para eso necesitamos perturbar varios parámetros de entrada, no solo este, sino varios más. Y para eso nosotros tenemos que usar una estrategia de sampling de esos parámetros que sea eficiente para evitar tener redundancias, ¿no? En las salidas de los modelos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá usamos el Latent Hypercube Sampling, ¿sí? Que básicamente evita redundancias y no ampliar, no sé, dos veces en un mismo espacio de parámetro, ¿no? Entonces, para construir el ensamble, lo que hacemos es perturbamos los parámetros de emisión, perturbamos, por ejemplo, también la distribución de tamaños, perturbamos parámetros de agregación, perturbamos campos meteorológicos y también podemos perturbar parámetros físicos como los coeficientes de difusión turbulenta, ¿verdad?
y generamos diferentes outputs, por ejemplo, concentraciones de gas, concentraciones de volcanic ash en el aire, ¿no? También puede ser volcanic, la columna, la masa de columna, que es lo que usualmente comparamos con datos de satélites. Podemos también, como otro output sería la altura de la columna o la carga de masa del depósito. Todos estos parámetros, estos outputs los podemos tener y sobre cada uno podemos tener diferentes estadísticas. Entonces, este es un ejemplo de una simulación por ensambles que hicimos. ¿Sí? Entonces perturbamos diferentes parámetros y lo que obtuvimos es, esto es por ejemplo, los histogramas aquí lo que muestran son la probabilidad de tener un valor del depósito. ¿Sí? Acá lo que tenemos es, por ejemplo, en un lugar hicimos una medición del depósito, ¿sí? Del signes del depósito, y en ese lugar queremos ver cuál es la predicción del modelo. ¿Sí? Pero como tenemos un ensamble, el modelo va a dar varias predicciones y con eso construimos estos histogramas. Entonces lo que estamos viendo acá es la distribución de probabilidades de la salida del modelo. Entonces esta salida del modelo, si ustedes ven, la distribución que tiene es una distribución gamma, ¿sí? Porque aquí lo que tenemos son valores positivos, ¿sí? Porque el deposit signes tiene que ser positivo. Entonces, esta distribución, lo que encontramos es, si comparamos con la línea sólida naranja, que es la línea teórica de una distribución gamma, lo que podemos ver es que coincide bastante bien con esa distribución gamma. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque, bueno, la distribución que eso tiene, lo que vemos aquí es que es más consistente con una distribución gamma y no es nada consistente, por ejemplo, con una distribución gaussiana o con una distribución log normal. Y esto es importante porque después cuando nosotros queramos hacer o aplicar técnicas de simulación de datos, nosotros necesitamos tener unas técnicas que sean consistentes con estas distribuciones. ¿Mm? Y este es otro ejemplo de una simulación de una nube de SO2, de una erupción en Kamchatka, que ocurrió el año pasado. Entonces aquí lo que nosotros hicimos es una simulación por ensambles, pero además de perturbar diferentes parámetros, lo que perturbamos usamos diferentes metodologías, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes conocen, hay un pronóstico que es el GFS, que es el pronóstico del tiempo que normalmente se usa, pero además hay un pronóstico por ensambles de GFS que se llama GEFS. Entonces nosotros lo que hicimos es generamos un ensamble utilizando diferentes condiciones meteorológicas, además de perturbar el término fuente. Entonces lo que queríamos ver aquí es qué es lo más importante para generar el ensamble, cuáles son las variables más sensitivas. ¿Qué es lo más importante eh, para perturbar a la hora de generar estos ensambles? ¿Sí? Porque nosotros necesitamos evitar tener redundancias. ¿Sí? Por ejemplo, acá pueden ver muchos ensambles que pueden ser parecidos. Entonces, queremos evitar tener redundancias o también queremos saber cuál es el tamaño del ensamble que nosotros necesitamos para poder ampliar correctamente el parámetro de espacios, ¿no? Porque acá, por ejemplo, estamos usando 120 miembros, pero podemos usar 1000 miembros y obtener el mismo resultado, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, queremos hacer un poco un estudio de sensibilidad y responder un poco a esas cuestiones. Entonces, lo que hicimos sobre esto es aplicamos una técnica de reducción de complejidad, ¿sí? Para reducir el ensamble, reducir el tamaño de este ensamble de tal forma de eliminar redundancias en esta información, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos originalmente nuestro ensamble tiene 120 miembros, nosotros a partir de aplicar esta técnica de reducción vamos a obtener un ensamble menor que supuestamente contiene la misma información, pero eliminando lo que es redundante. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la línea sólida negra lo que nos da es cuál es el tamaño del ensamble reducido después de aplicar esta técnica de reducción. Entonces lo que vemos y esto lo planteamos para diferentes tiempos de simulación o tiempos de pronóstico. Entonces lo que vemos es que a medida que avanza el tiempo, el tamaño del ensamble reducido aumenta, ¿sí? Esto aumenta básicamente porque cuando el pronóstico aumenta,
los ensambles como que se dispersan, ¿verdad? Como que ¿cómo se llama? El spread de los ensambles aumenta. Entonces, al aumentar el spread de los ensambles, la variabilidad de información que tenemos es mayor. Por eso, cada vez, a medida que vamos aumentando el tiempo, se va acercando al tamaño máximo que podemos tener, que son los 120 miembros del ensamble original, ¿sí? Pero esto en algún momento para, porque nosotros, en algún momento, la erupción termina, y cuando termina la erupción, el spread de los ensambles ya no aumenta más, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que a partir de algún momento, luego de algunas horas de que la erupción terminó, de vuelta el tamaño del ensamble reducido disminuye, ¿sí? Entonces, básicamente, esto responde a una de las preguntas, que ¿es correcto usar un tamaño de 120 miembros para simular esto? Y en este caso, sí, porque el ensamble reducido es menor que 120. Si nosotros viéramos que esto en algún momento satura, quiere decir que deberíamos usar más un ensamble mayor para poder reproducir toda la información que tiene este ensamble, ¿sí? Y después lo que hicimos es perturbamos diferentes parámetros por separado, ¿sí? Por ejemplo, en esta línea a rayas, lo único que hicimos es perturbar la meteo, ¿sí? Y lo que vimos. Y después en esta línea, en la segunda línea, perturbamos solamente los parámetros de fuente y en la última línea perturbamos los parámetros de difusión. Entonces, aquí podemos hacer un estudio de sensibilidad porque mientras mayor sea el tamaño del ensamble reducido, quiere decir que la variabilidad del ensamble es mayor, ¿sí? Y por lo tanto, la perturbación de este parámetro es el que pesa más, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá esencialmente que el parámetro más relevante aquí para perturbar es la meteorología. Y en segundo lugar es el término fuente, pero el término fuente es básicamente más importante al comienzo, ¿sí? Cuando comienza la erupción es más importante, pero después cuando la erupción termina, obviamente ya la variabilidad que introduce la perturbación del término fuente ya no es tan importante, ¿sí? Y bueno, y la disfunción no es tan importante. Entonces acá básicamente la conclusión es que para pronósticos a corto alcance lo que más importa perturbar es la meteorología y el término fuente, y para pronósticos más a largo alcance lo más importante es la meteorología, ¿sí? Y aquí satura, ¿no? Lo que vemos que el tamaño del ensamble reducido satura porque lo que nosotros estamos haciendo es introduciendo o alimentando el modelo de dispersión con los GFS que incluyen 30 miembros, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos tener un ensamble reducido que supere a esos 30 miembros, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito del estudio que hicimos para tratar de interpretar y saber cómo construir también los ensambles, ¿no? Y después, bueno, esto es un poquito de también lo que hicimos con asimilación de datos, ¿sí? La asimilación de datos básicamente implica dos pasos. Uno es usar un modelo de dispersión, que en este caso es el POL 3D, para hacer un pronóstico por ensambles. Y después agarrar y aplicar una técnica de asimilación de datos, o sea, cuando tenemos observaciones, que en este caso son observaciones de satélites, usar estas observaciones para aplicar una técnica de asimilación de datos y recalcular este ensamble, ¿sí? O sea, básicamente corregimos este ensamble y obtenemos un nuevo ensamble. Y con ese nuevo ensamble que obtenemos, hacemos como un restart del modelo e iniciamos otro ciclo de pronóstico, ¿sí? Entonces esto es lo que llama el ciclo de asimilación secuencial, ¿sí? Entonces esta secuencia es lo que vamos haciendo. Entonces cada vez que tenemos observaciones vamos iniciando un nuevo ciclo y en cada asimilación se supone que vamos reduciendo el error o la incertidumbre de nuestro pronóstico, ¿sí? Entonces básicamente, entonces aquí por ejemplo lo muestro como un ejemplo. Este es un caso medio idealizado que lo usamos como prueba de prototipo utilizando una erupción idealizada del Etna, ¿no? Entonces aquí partimos de un estado que nosotros consideramos la verdad y partimos de unas observaciones que se generan perturbando aleatoriamente este estado, este true, ¿no? Y después hacemos un pronóstico que parte de otro estado diferente
Y lo que hacemos es combinamos este pronóstico con las observaciones y logramos mejorar el pronóstico. Este sería el pronóstico estándar y esto sería el pronóstico mejorado, incluyendo estas observaciones, ¿sí? Que por supuesto se ve que coincide mucho mejor con la verdad, ¿no? Entonces aquí lo que estamos usando es un esquema de asimilación de datos que es un esquema local basado en los ensambles, el Campbell filter, que son los que se usan tradicionalmente para hacer asimilación de datos para los pronósticos del tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, básicamente estamos usando lo que se usa para hacer asimilación de datos de los pronósticos del tiempo, pero aplicado al pronóstico de ceniza volcánica, ¿no? Y después lo utilizamos para un caso real. Esta es una erupción de Raikoke. Del Raikoke es una nube de CO2. Entonces aquí asimilamos los retrievals del Himawari 8. Entonces aquí lo que vemos es, arriba, esto es un pronóstico sin asimilación de datos en donde vemos en línea roja sólida es el pronóstico y en verde es lo que indica el satélite, ¿sí? Entonces vemos que cuando pasa el tiempo cada vez hay una mayor diferencia entre lo observado y lo pronosticado. Y aquí abajo vamos haciendo diferentes ciclos de asimilación. Entonces vamos corrigiendo paso a paso los resultados, el forecast. Entonces vemos que va, por supuesto, coincidiendo mucho mejor el pronóstico con el satélite, ¿no? Sí, entonces después, ok, esto está bien, pero estos esquemas de asimilación que yo les dije que son más que nada aplicados a predicción del tiempo tienen algunos problemas cuando se aplican a aerosoles, ¿sí? Porque ¿qué pasa con el aerosol? ¿Qué es lo que le dije? Las distribuciones asociadas a las salidas del modelo no son gaussianas, como ocurre tradicionalmente, sino que tienen un comportamiento de tipo gamma o algo más esperado por una variable positiva. Entonces, eso implica que cuando nosotros aplicamos los esquemas de asimilación tradicionales, vamos a obtener un resultado que es subóptimo, ¿sí? Con lo cual necesitamos desarrollar métodos alternativos de asimilación de datos que sean más adecuados para aerosoles, ¿sí? O para variables positivas. También puede ser para pronóstico de lluvia, por ejemplo. Entonces, nosotros aquí desarrollamos un nuevo esquema de emisión que lo usamos para asimilar mediciones de depósito, de deposit signal, o sea, de espesor de depósito. Entonces lo aplicamos a la Millennial Eruption, que es una erupción que ocurrió hace miles de años aquí en el borde entre China y Corea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un montón de datos medidos y lo que hicimos fue asimilamos todos estos datos y lo que hicimos fue reconstruir diferentes fases de la erupción. Y una vez que reconstruimos las diferentes fases, obtuvimos una reconstrucción del depósito total, ¿sí? Y entonces esto fue el resultado final que obtuvimos, la reconstrucción del depósito de la Millennial Eruption que ocurrió hace 1000 años. Y esto fue publicado hace poquito. Y, por ejemplo, ahí no tengo más. Bueno, y por último, les muestro finalmente esto que es, podemos también aplicar todo esto de los ensambles y la asimilación de datos para hacer una estimación del término fuente, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una erupción que ocurrió en Chile hace unos años. Entonces, aquí lo que hicimos es, corrimos el ensamble, hicimos la asimilación de datos y estimamos cuál sería el término fuente. Entonces, aquí lo que vemos son dos pulsos de la erupción del Calbuco, ¿sí? Que está mostrada como sería el emission rate, son los perfiles verticales de la emission rate en función del tiempo, ¿sí? Entonces, este es el primer pulso que tiene una altura más o menos de 20 kilómetros de altura y este es el segundo pulso que fue un poquito más largo, pero llega a una altura un poquito menor, ¿sí? Entonces, estimamos, por ejemplo, la masa emitida y la comparamos con diferentes observaciones y también el resultado fue bastante bueno o en consistencia con observaciones, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente como resumen, no hice conclusiones, pero como resumen les puedo mencionar que em, básicamente tenemos tres, digamos, desafíos ahora, que es lograr portar los códigos viejos para que puedan correr en estos nuevos estos superordenadores de última generación.
Sí, que esto implica un desarrollo que es bastante complicado, implica mucho desarrollo y que es necesario también hacerlo en equipo, ¿sí? Porque uno como investigador necesita soporte de equipo técnico, entonces es necesario tener un buen equipo, incluyendo técnicos, ingenieros, etcétera, ¿no? Y después, bueno, todo esto que a nosotros nos permite generar un nuevo sistema o nuevos tipos de productos implica, por supuesto, interpretar los datos, saber cómo manejar estas grandes bases de datos. Entonces, bueno, eso también implica generar, o sea, lograr tener otro enfoque para saber cómo interpretar estas cosas. Y por último, lo más importante que yo creo que para lo que se viene a futuro es lograr incorporar todos estos resultados de modelo con los datos de observación, ¿sí? Porque nosotros podemos simular esto todo lo mejor que queramos, pero siempre va a tener mucho error y siempre vamos a estar lejos de la realidad. Entonces, la única forma de lograr tener pronósticos realistas y que eso pueda servir para proporcionar un servicio es unir todos esos simulaciones con datos de observación del mundo real y saber cómo integrar todo eso, ¿sí? Por ejemplo, usando asimilación de datos, técnicas de inteligencia artificial, etcétera. Pero lo más importante yo creo que para el futuro es lograr integrar todos estos datos del mundo exterior con las simulaciones para tener, digamos, un producto unificado y que sea lo más parecido a la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a todos. Gerardo, después Ramón. Bueno, muchas gracias por la presentación. Suena bastante complicado hacer toda esta integración de datos y simulaciones. Y bueno, este modelo ya tiene décadas tal vez, ¿no? Desde que inició y se va perfeccionando y bueno, pues creo que todo va hacia tratar de reducir las incertidumbres, ¿no? Hacer pronósticos más apegados a la realidad. En términos simples, ¿podrías decir cuáles son los parámetros eruptivos, así concretamente, de un volcán que necesitas para, si ahora quisieras aplicarlo, por ejemplo, un volcán en México, que se aplica en el Popo, o algún otro, que necesitas, por un lado, eruptivos y cómo se integran con los datos meteorológicos, porque creo que, si bien entendí, esta parte de los datos meteorológicos es fundamental, es la que quizás tiene más ponderación, y también es la que también depende de mucho de los pronósticos meteorológicos que se dan, ¿no? Que también hay incertidumbres y cuáles son esos parámetros y cómo eh, lo podrías aplicar en un caso nuevo, ¿no? Que no se tenga. Cómo trabajar eso, si es una estrategia usar escenarios diferentes, porque finalmente no se sabe cómo va a ser la elección, ¿no? Entonces, si podemos tener un escenario de bajo riesgo, alto riesgo, ¿cuál sería hacia dónde va esto? ¿Cómo podemos facilitar un poco el entendimiento de estas modelaciones? Sí, a ver, depende, yo creo que depende aquí del objetivo. Uno es hacer un pronóstico en tiempo real cuando hay una erupción. Entonces, hay una erupción, ocurre una erupción y uno tiene cierta información, muy limitada de esa información, y genera un pronóstico a tiempo real de eso, ¿sí? Otra cosa es generar un escenario, es decir, algo más preventivo. Yo no sé si va a haber una erupción, pero sí puedo generar diariamente un pronóstico asumiendo diferentes datos probables y en ese caso sí, la estrategia un poco que normalmente se usa es hablar de un escenario por ejemplo, una erupción pequeña, una erupción media, una erupción alta y generar para diferentes escenarios un pronóstico, ¿sí? Entonces depende un poco de eso. Y después, de los parámetros aquí más relevantes, también depende un poco del objetivo. Si yo, por ejemplo, quiero ver cómo puede influenciar, por ejemplo, el vuelo de un avión. Entonces aquí lo más importante es, por un lado, son las alturas de columna, por supuesto el inicio, el fin de la columna. Entonces lo más importante es intentar
perturbar o sea, ampliar la altura de columna en los rangos más o menos probables que uno pueda saber dentro del conocimiento limitado que uno tiene, ¿no? Y, y por supuesto lo más importante siempre es la meteorología. Entonces, si uno normalmente tiene, como nosotros no somos un centro meteorológico, tiene lo que está disponible y usa eso. Pero si uno tiene la posibilidad de construir su propia meteorología, correr sus propios modelos, en mi opinión resultaría muy importante y muy fundamental lograr también generar varios tipos de predicciones del tiempo para diferentes escenarios, para lograr también incorporar la incerteza de los modelos meteorológicos, porque realmente creo que eso es lo más relevante. Sí, pero por supuesto esto es muy difícil porque requiere mucho cómputo y eso normalmente conviene trabajarlo acoplado con los centros meteorológicos locales, ¿no? Algunos corren ensambles, otros no. O también, bueno, depende de los convenios que uno tenga, ¿no? Si por ejemplo, el Centro Europeo tiene pronósticos probabilísticos de predicción del tiempo, pero hay que pagarlos. Entonces, solamente los que tienen convenios pueden usarlo. Entonces, ahí estamos muy limitados y bueno, hay que usar lo que uno está disponible. Pero si uno tiene realmente, eh, pre- puede incorporar la incertidumbre de esas predicciones del tiempo, creo que es de lo más importante. Y después también, si uno quiere simular o hacer un simular el depósito, entonces ahí empiezan a tener relevancia otros parámetros fuentes, por ejemplo, la distribución de tamaños, ¿sí? Quizás la distribución de tamaños no es muy importante cuando uno está interesado en lo que ve con satélite, porque lo que ve con satélite es básicamente las partículas pequeñas, entonces no importa mucho la distribución de tamaño, pero cuando uno ve el depósito, ahí sí es muy relevante. Entonces ahí sí nos preocupamos por perturbar el tipo de distribución que tenemos, el tamaño de grano característico, que eso es una de las cosas más inciertas, porque nosotros a tiempo real no sabemos cómo es, ¿no? La granometría involucrada. Sí, entonces esto creo que es lo más importante, sí, creo que es lo más importante tener en cuenta. Nada más, otra. ¿Qué opinas de la posible incorporación de la inteligencia artificial? Bueno, nosotros en el momento estamos medio obligados a hacerlo, porque ahora todo el dinero va hacia eso. Entonces, sabes que si pides un proyecto y no dice la palabra inteligencia artificial, ya está, no vas a tener dinero. Entonces, hay que hacerlo por eso, en primer lugar. Después, pues soy todavía un poco escéptico de eso, porque todo el mundo hace algo con inteligencia artificial, mete datos en un lugar, sale otra cosa, pero lo que sale no sabemos qué es. Con lo cual, digamos, no es algo que a mí me guste mucho, pero tampoco soy un experto y mi opinión realmente no es válida aquí, ¿sí? O sea, realmente es algo que hay que explorarlo, no queda otra y solo eso. Ramón. Por la pregunta de mi colega, justamente lo de los parámetros que necesitas para hacer. Pero así, haciendo más específico en cuanto a los parámetros meteorológicos, ¿cuáles son los más importantes? La velocidad del viento, temperatura. Aquí, bueno, nosotros usamos, lo más importante es siempre el viento, ¿sí? Esto es lo más importante y tener una descripción tridimensional buena del viento, ¿sí? Porque, no sé, algunos modelos te dan datos que son interpolados a niveles de presión. ¿Por qué? Porque eso a los meteorólogos les interesa saber cuál es el viento a, no sé, a 500 hectopascales, por ejemplo. Entonces te dan esos datos. Quizás a nosotros nos interesa tener eso con mayor resolución. No nos interesa tener los datos de viento postprocesados, sino los datos originales con la mayor información posible y la mayor resolución vertical posible. Entonces el viento es lo más importante, pero después hay otras cosas que también importan. Por ejemplo, si nosotros queremos incorporar la deposición húmeda, es importante tener la precipitación. La temperatura es importante si nosotros, por ejemplo, queremos simular un proceso que ocurre dentro de la capa límite. Eh, ¿Qué más? No sé, por ejemplo, si queremos simular la resuspensión de cenizas volcánicas, es importante tener muchos parámetros de capa límite, como la fricción, el viento en superficie. Pero sí, lo más importante aquí es el viento, sí, es lo más importante.
Sí, básicamente te diría que es eso. Marina, después favor. ¿Cuánto tiempo se tarda una simulación? ¿Y cuánto espacio necesitas para guardar tu modelo? Eso es muy relativo, porque muy relativo, sí, porque nosotros podemos, también importa mucho, otra de las cosas que importa mucho es si quieres tener una descripción del depósito, ¿sí? Cuando uno quiere tener una buena descripción del depósito, necesita simular partículas muy gruesas. Entonces, la simulación de partículas gruesas es lo que da un constraint muy fuerte al tiempo de cálculo, porque para simular las partículas gruesas tienen una velocidad de posición muy grande. Y para poder simular eso necesitamos tener el time step del modelo muy pequeño, con lo cual, si nosotros queremos tener una buena descripción del modelo, del depósito, perdón, eso nos puede hacer que tengamos que tardar una simulación que dure muchísimo más, ¿sí? Puede ser que tengamos simulaciones de varias horas para correr, ¿sí? Pero normalmente si queremos simplemente ver cómo se afecta un determinado nivel de vuelo y estamos solamente interesados en PM10, por ejemplo, las simulaciones son bastante rápidas, ¿sí? Son bastante rápidas y puede ser desde unos segundos hasta una hora, depende. Si quieres trabajar en un dominio pequeño o algo a nivel de una escala de Europa, por ejemplo. Y depende, fundamentalmente lo que importa aquí es la resolución y el tamaño de partículas máximo que uno está teniendo en cuenta. Así que, ¿Qué espacio necesitas? a ver, los outputs en general, aquí también depende mucho del ensamble, porque si uno tiene un ensamble de 1000 miembros, es lo que te voy a decir multiplicado por 1000. Pero una sola simulación pueden ser unos 10 gigas, que sé yo, como mucho. ¿Cuánto tiempo las guardas? O sea, después de un cierto tiempo las borras o las estás respaldando en algún lado o cómo lo A haces. ver, en un workflow que esté destinado a un pronóstico operacional, uno no puede almacenar la cantidad de información que uno tiene, porque no solo son los outputs, sino que son los inputs. Y los inputs meteorológicos es lo que más espacio ocupa. ¿Sí? Un modelo Word, como lo queremos estar implementando aquí, puede fácilmente superar los 100 gigas, ¿sí? Entonces, la estrategia que uno hace es día a día ir pisando los datos o guardarlo un par de días o unas semanas y después ir borrando porque la capacidad de almacenamiento no. Exacto. No, claro, exacto, no se puede. Entonces, bueno, es eso. Y después, para investigación, es hasta que te revisan el paper y te lo aceptan. Después ahí se borra todo. Adolfo, Me gustó mucho. Y bueno, al final del día estoy volviendo a hacer por resolver un montón de ecuaciones diferenciales, para la técnica, ¿no? Y hay como dos criterios importantes, ¿no? La estabilidad y la convergencia. Eso, ¿cómo es la implementación cuando pasas a GPU? Habla de la convergencia numérica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un poco como Marina, hablando de operación, hablando de que necesitamos técnicamente. A ver, no estoy seguro de si entiendo a qué te refieres con convergencia. ¿Convergencia de qué? Convergencia numérica. De lo, Que el modelo sea estable, que los resultados sean coherentes No, claro, aquí lo que nosotros usamos es un criterio dinámico, o sea, el time step ¿en GPU o en es los dos, porque el esquema numérico es el mismo. Lo que cambia es, digamos, cómo se resuelve, pero el esquema numérico en sí es siempre el mismo, ¿no? Eso no lo cambiamos de GPU a CPU. Y aquí básicamente lo que nosotros hacemos es usamos un time step variable de tal forma de que nosotros reducimos el time step hasta cumplir las condiciones FL, básicamente. Entonces el time step va variando paso a paso. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, unas condiciones de viento muy fuertes, entonces lo que va a pasar es que el time step va a ser más pequeño y la simulación va a ser más grande. ¿Sí? Lo mismo que si tenemos partículas gruesas. La velocidad de sedimentación es mucho más grande, el time step tiene que ser menor para cumplir las condiciones FL y por lo tanto las simulaciones van a durar mucho más. Pero la estabilidad numérica está garantizada siempre, ¿sí? ¿Y qué GPU se necesitaría?
A ver, nosotros ahora estamos desarrollando, tratando de que sea lo más portable posible. Y nosotros estamos corriendo con GPUs NVIDIA y con GPUs AMD, con las dos, ¿sí? Lo cual es difícil porque a veces un código compilado para GPU funciona perfecto y después no funciona para AMD. Entonces ahí es donde empieza el problema de la portabilidad. Entonces lo que estamos tratando de hacer es eso, porque ahora tenemos de los 3 superordenadores que les mostré, el de Finlandia usa AMD y los otros 2 usan NVIDIA. Entonces queremos que funcionen en los 3 superordenadores, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sí, Carlos. Sí, una duda. ¿Cuánto tardan más o menos, generalmente, para adaptar los programas para poder utilizarlo? Por ejemplo, en el caso de Fallout, esa obviamente es un proceso, como dijiste, complicado, tardado, supongo. ¿Tienes una idea o Sí, en el caso de qué, perdón que no te escuché. la adaptación de los programas, Sí. cuando están tratando de adaptar para utilizarse en los Exacto. en el sistema de operacional de En otro- hicieron una especie de adaptación de un programas rutinas de Fortran. Ajá. Ese proceso, o sea, ¿qué tan tardado es? O, A ver, o sea, a nivel de... si, por ejemplo, yo tengo un programa y quiero que ustedes no sé, se utilicen o se corran. O sea, ¿Qué requiere? otro programa general ¿Qué- para sí, correr con GPU, por ejemplo. Sí. Uf. ¿Cuánto tardó en Lo que es adaptarse? transferir de CPU a GPU. Sí, 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 a nivel de desarrollo. A nivel de desarrollo lleva... La primera versión que funcionó, la nuestra, tardó 1 año más o menos. De una persona que estaba dedicada exclusivamente a eso. ¿Sí? Y o sea, es que lo más difícil aquí es encontrar una persona especialista en eso, realmente, porque hay poca gente. Encontrar una persona especialista en eso ya lleva ya mucho tiempo. Y después ahí ya puede ser 1 año, en este caso, no sé, que dependerá de cada código, ¿verdad? Pero en este caso, en nuestro código, tuvimos 1 año hasta tener la primera versión funcionando. Ahora estamos queriendo reescribirla porque nos dimos cuenta de que no es muy portable y que además es muy difícil de leer. Eso quiere decir que si nosotros queremos hacer un código que sea abierto al público y que la gente pueda incorporar sus desarrollos y que podamos trabajar entre varios desarrolladores. Si nosotros hacemos un código muy complicado que nadie entiende, nosotros ya limitamos la capacidad de incorporar nuevas características al modelo. Entonces queremos lograr, además de incorporar portabilidad, incorporar un modelo que esté más limpio, que sea más fácil el código de entender. Entonces, estamos ahora en esa segunda etapa de volver a desarrollar ese código. Y ya llevamos varios meses y estimo que también será 1 año más hasta que volvamos a tener un código listo para usar, para que el usuario lo use, ¿sí? Ahora está como en una etapa muy beta. Así que yo diría mínimo 1 año, sí, diría. Gustavo, tú le puedes comentar algo porque en eso está trabajando con No, con Gerardo de matemática, que hizo un código para supercómputo así clásico y él lo estuvo traduciendo a... Sí, lo hemos estado traduciendo a Suda, pero estaba escrito originalmente para MATLAB. Después lo pasamos a C para papelería CUDA. Pero sí, nos ha tardado demasiado tiempo. Bueno, y tú lo que mencionas es que tenía una persona exclusivamente dedicada a eso. Estoy en eso y haciendo para todo. Todavía me está. Ese es el problema. Si uno quiere hacer todo, es muy complicado. Y además es muy difícil de testear. Cuando tienes un bug, es muy difícil de encontrar dónde está. Porque no solo es el tiempo de desarrollo, es el tiempo de después de encontrar bug, es mucho más difícil. No es ahora en un código estándar, quizás uno tiene herramientas para debuguear, ¿no? Pero estos códigos son mucho más difíciles. Bueno, yo no dudo nada más. Sí. ¿Y para qué GPU es más fácil programar? ¿Para NVIDIA o para AMD? Porque NVIDIA usa CUDA, ¿no? Sí, no, hay algunas estrategias o modelos de programación que están tratando de estandarizar esto. Por ejemplo, hay el OpenMP o Flow, etcétera, ¿no? Pero todavía no funciona del todo bien. Lo más fácil es NVIDIA porque es lo que tiene más historia, lo que funciona mejor.
Los compiladores, por ejemplo, ahora estamos con los Cray para AMD, pero esos tienen menos historia, tienen más bugs, son más complicados. Entonces, pero es simplemente por una cuestión de que tienen más tiempo de desarrollo. Entonces, yo creo que lo de NVIDIA es lo más fácil, son los más populares, lo que están en son las placas gráficas que más se encuentran. O sea que si hay que empezar, empezaría por eso, ¿no? Sí. Pensando que los resultados de, digamos, de estos modelos, pues tú lo decías que era, por ejemplo, para la industria aeronáutica. Han estimado cuánto es el costo, por ejemplo, de un pronóstico de distribución de ceniza. Pues bueno, yo sé que va desde traducir los códigos, etcétera, pero al menos, por ejemplo, en el costo de las horas de cómputo, del tiempo, no. O sea, ¿cómo se vendería o se comercializaría? Sí, sí, se vende a muchos niveles, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá estamos, uno que había mostrado en un lugar, a ver si lo encuentro. Uno de los usuarios del código es esta empresa Mitiga, que lo que hace es un poquito eso. Explota el código para las empresas, ¿no? Por ejemplo, tiene, ¿para quién era? Rolls-Royce, porque ellos fabrican motores, ¿no? Entonces, ellos hacían simulaciones para tratar de entender cómo afectaría a los motores y eso para saber después cómo afecta a los seguros, etcétera, ¿no? Todo un encadenamiento. Pero entonces hay como mucho, hay como un amplio espectro de posibilidades. Entonces, también depende, por ejemplo, en este caso, los recursos de cómputo se usaban con un convenio, con lo cual uno no pagaba por usar los recursos de cómputo. Quizás en otros lados hay que pagar los tiempos, la hora de cálculo, que yo la verdad no tengo idea cuánto sale, pero cada vez sale más caro porque correr con GPUs, el costo de electricidad es muy alto, con lo cual debe salir muy caro. Así que realmente depende del caso, yo no te sabría decir cuáles son los costos, pero sí se está haciendo y hay empresas que realmente venden estos productos. Sí. Ok, muchas gracias. Él se va a quedar aquí hasta el viernes, así que si alguien quiere ver más cosas, se puede hacer, está en mi currículum, en mi oficina.